Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Buenas noches, sean todos bienvenidos a Teledebate en Noticias 16, hoy que estamos a miércoles 2 de agosto del año 2017. Recuerden que estamos llegando a todo el país a través de este canal 16, de los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y nuestra red de telecables en todo el país. Ustedes pueden dar también seguimiento a Teledebate a través de Twitter, de YouTube y de Facebook. Bien, la frase de este día: encontrar un amigo leal es como hallar un preciado tesoro. Y repasando la historia, un día como hoy, en el año 1915, fallece en La Habana, Cuba, donde había emigrado Manuel de Jesús Peña y Reynoso. De trayectoria poco conocida, tuvo sin embargo una vida intensa. Periodista, educador, poeta, crítico, revolucionario y político. Nació el 2 de diciembre del año 1834 en Licey al Medio. Participó en la batalla de Sabana Larga y en la revolución del 7 de julio. Desde las páginas de su periódico El Cibaeño combatió duramente a Pedro Santana, por lo que debió exiliarse en Cuba en el año 1858. 10 años más tarde, al inicio de la Guerra de los 10 años, combatió al lado de Máximo Gómez como oficial de su Estado Mayor. 5 años después volvió a la República Dominicana fundando la Sociedad Literaria Amantes de la Luz. Peña y Reynoso murió a la edad de 80 años. En su legado literario figuran varias fábulas y sendos ensayos sobre el Enriquillo de Manuel de Jesús Galván y fantasías indígenas de la autoría de José Joaquín Pérez. Tirando a fondo falsos mensajes, la Embajada de Haití en el país acaba de denunciar que se han puesto a circular videos, audios y mensajes de textos falsos, en lo que se atribuye a las autoridades dominicanas la comisión de atropellos y hechos atroces contra supuestos nacionales haitianos en distintos puntos del país. La sede diplomática aclara de manera categórica que tales mensajes, algunos de los cuales son de fecha muy antigua, no se corresponden en absoluto a la realidad actual. Adicionalmente, resta toda veracidad y califica de falso y de muy mal gusto un supuesto mensaje atribuido al presidente Jovenel Moïse, ordenando a los haitianos residentes aquí a abandonar el territorio nacional en un plazo de 15 días. Obviamente hay que suponer que se trata del montaje de una inicua trama con el perverso propósito de enturbiar las relaciones entre la República Dominicana y Haití, que por su gravedad no puede ser tomada a la ligera, sino que debe ser investigada en profundidad por los cuerpos de inteligencia hasta descubrir los autores, posibles complicidades y el alcance de sus objetivos. Y 2 nuevos y voluminosos decomisos de drogas que transportaban otras tantas embarcaciones que fueron sorprendidas tratando de desembarcar por costas de la región sur. En total se ocuparon 1.074 paquetes presuntamente conteniendo cocaína. Se apresaron 17 personas. Uno de los operativos se llevó a cabo con fuerte intercambio de disparos, como en las películas. Lo único que en este caso las balas eran de verdad. Nuestro país sigue en la mira de los grandes carteles de la droga para sus envíos a Europa y los Estados Unidos. Y el ministro de Educación aclara que el bloqueo de las cuentas, que afecta a algo más de 5.000 maestros, no constituye cancelación de los mismos, sino un proceso de necesaria depuración después que una auditoría llevada a cabo en 6.500 planteles descubrió que unos 8.400 docentes se estaban cobrando de manera irregular. Andrés Navarro asegura que al 15 del presente mes, una vez depurada la nómina, se pagará con efecto retroactivo a los maestros que aún no han cobrado. Lo justo es que no cobren quienes no estén prestando servicios sin causa justificada. Lo ocurrió en San Francisco de Macorís, donde un joven activista de Falpo recibió un balazo mortal en la cabeza y 3 uniformados de la policía también resultaron heridos de bala. Es un drama vivido muchas veces y que continúa repitiéndose. El de las huelgas que se anuncian pacíficas y terminan siempre de manera trágica, sobre todo en lugares ya específicos como la turbulenta ciudad franco-macorizana. Es que vamos a seguir tropezando siempre con la misma piedra. No podemos esforzarnos en apelar a otras formas de protesta y reclamo
que no culminen de manera tan trágica e irreparable. Y en base a qué argumentos legales se le quiere negar sus prestaciones a los empleados públicos que hayan entrado a prestar servicios en la administración después del año 2008. ¿Qué justificación y sentido elemental justicia tiene lanzarlos a la calle, negándoles lo que les corresponde en buen derecho? Y tal como habíamos señalado en distintas ocasiones al analizar la situación jurídica de Blas Peralta, la publicación hoy del fallo dictado por las magistradas que integraron el tribunal que lo juzgó al hecho comprobado del asesinato del ex rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillé, sumó todos los elementos agravantes de su comportamiento posterior, alterando y haciendo desaparecer las pruebas, amenazando y comprando el silencio de testigos y apelando a otras triquiñuelas que de nada le sirvieron. Fue él únicamente quien trazó el camino de su perdición. Su errático comportamiento pudiera resumirse en una frase popular muy conocida: al igual que Chacumbele, él mismito se mató. Y quienes han expresado temor de que el caso de la Odebrecht se diluya y con ello la lucha contra la corrupción, o por conveniencia apostando a esa carta marcada, pueden estar seguros de que el escándalo perdurará por mucho tiempo y seguirá candente en muchos escenarios. Si lo dudan, basta hacer un rápido recorrido por las noticias de ayer. Veamos. Buenos Aires, los procuradores generales de la Argentina y Brasil, de común acuerdo, denuncian que en sus respectivos gobiernos están tratando de obstruir las investigaciones sobre el caso de la Odebrecht. Quito, el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, se le identifica en un audio como una de las personas que solicitaba dinero de la empresa brasileña. Panamá, la Odebrecht y la Fiscalía llegan a un acuerdo mediante el cual la empresa suministrará toda la información requerida que permitirá procesar a los involucrados en la operación de soborno. Brasilia, el juez Sergio Moro, que tiene a su cargo los procesos revolucionarios con la investigación Lava Jato, y quien recientemente condenó a Lula da Silva a 9 años y medio de prisión, ha acogido nuevas denuncias de corrupción contra el exmandatario, mientras que siguen las investigaciones que involucrarían al actual presidente Michel Temer, y el Consejo Nacional del Ministerio Público acordó extender por un año más las indagaciones iniciadas en el 2014, para lo cual dispondrá de un fondo de unos $160.000. Así pues, los comprometidos en combatir la corrupción, que no teman, y los interesados en que el tema se diluya, que pierdan la esperanza. Odebrecht va a seguir dando agua que beber aquí y en muchos otros sitios por una muy larga temporada. Vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a estar recibiendo el teledebate a nuestro web de hoy. Bien, con nosotros hoy en Teledebate el licenciado Juan Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta, con ya más un cuarto largo de siglo de existencia, ¿verdad? 43 ya. 43, sí, o sea, me equivoco, casi medio siglo de existencia. Sí. Casa Abierta, lo que pasa es que el tiempo pasa y uno no se da cuenta. Así es. Casa Abierta ha venido realizándose una labor tesonera en el campo de la prevención para el consumo de droga. Y con el aval de esa experiencia acumulada a lo largo de tanto tiempo, las opiniones de Juan Radamés de la Rosa tienen que ser tomadas muy en consideración en este campo donde él realmente pues lleva inmerso tantos años, pues dedicado por completo a este tipo de actividad tan importante. Bien, Juan Radamés, encantado de tenerte por acá. Un gusto, don Mario, siempre a sus órdenes. Bueno, mira, en distintas ocasiones, tú has hablado del tema de los consumidores de droga, es decir, el tratamiento que desde el punto de vista jurídico se le está, de acuerdo a la ley vigente, se le da a los consumidores. Vamos a establecer bien la diferencia que hay entre lo que es un consumidor de droga, o sea, una persona que ha caído en la adicción de la droga, y lo que es en este caso el vendedor, o sea, el individuo que vende droga, que se dedica a expender la droga como negocio. O sea, ¿cuál es la diferencia que hay? ¿Cuál es la diferencia que tú entiendes que debía establecer la ley en ese sentido
al considerar un caso y otro. Bueno, la ley, don Mario, establece esa diferencia, establece claramente por los niveles de droga que se pueda encontrar una persona, establece claramente cuál es la diferencia entre un usuario y un distribuidor o traficante en función de la cantidad. Sin embargo, a la hora de penalizar, se penaliza igual al que es un consumidor por la simple posesión y se penaliza al traficante o al distribuidor en función de categoría de mayor o menor. Ahora, el tema es que en el caso de los usuarios tenemos diferentes niveles de uso. Hay un uso que es un uso recreativo, es un uso ocasional, un uso habituado incluso, que no tiene ninguna repercusión social ni de salud en la persona. Pongamos el caso del consumo de alcohol. Hay muchas personas que consumen alcohol un fin de semana, un día en una fiesta, tomando un trago. Una cantidad moderada. Una cantidad moderada y no pasa nada, no es un enfermo. Los médicos le llaman el trago social. El trago social. Sí, sí. No es un enfermo por eso. Claro. Pues con las drogas ilegales pasa exactamente lo mismo. Hay mucha gente que consume de manera ocasional, de manera habitual y sin ser enfermo. ¿Cuándo se es enfermo? Cuando tenemos un tema de adicción, que llamamos consumo problemático, cuando la persona ya pues no puede controlar el consumo, ya abandona el trabajo, abandona la escuela, abandona la relación con la familia, está en la calle, esa persona ya tiene un problema de salud. Y a esa persona hay que dar una atención salubrista, no de represión como la ley establece. Entonces es muy fácil de saber. Si una persona es consumidora de sustancias en grado de adicción, va a tener una conducta típica del adicto a droga. Pero de eso hay personas que delinquen. Entonces, bajo ese precepto, se pretende penalizar a todo el mundo. Y la ley nuestra no discrimina entre lo que es una persona que es usuaria de droga, pero que solamente es usuaria, y el que es usuario y delinque. Entonces, metemos en el mismo paquete a todo el mundo. Y eso no está bien, porque hace mucho ya que el mundo cambió y hemos empezado a detectar ya que las personas que usan droga no necesariamente son delincuentes. No necesariamente. Una pequeña cantidad puede ser que lo sea. O sea, el consumidor por adicción en este caso, lo que es un esclavo de la droga. Así es. Y el otro, lo que es por el contrario, es un comerciante de la droga. Esa es la diferencia fundamental. El vendedor, aunque pueda ser usuario también, se dedica a negociar con la sustancia. Y en función de la cantidad que lleva, la policía, la Dirección de Control de Drogas puede determinar si es o no un distribuidor, porque nadie anda con una cantidad de droga enorme para su consumo. Ahora, lo que debería sí diferenciar es cuando se detecta una persona con una cantidad que se considera dosis personal en otros países y que permite que la policía no lo lleve ante un juez. O si lo lleva ante un juez, el juez puede decidir en ese momento, no, esta persona no debe ser judicializado, sino invitado a hacer un tratamiento para su recuperación. Entonces, el planteamiento tuyo en este caso es el siguiente: ¿qué tratamiento habría que darle en ese caso al consumidor, como dices tú, que es sorprendido por las autoridades comportando una cantidad de droga mínima que se entiende que es simplemente de consumo personal, o sea, que no es distribuidor? Ahora mismo, ¿qué está pasando con ese tipo de personas? Que está penalizado porque la ley es muy rígida. Lo envían a la prisión. Sí, la ley es muy rígida, aunque hay algunos jueces que están tratando de paliar un poco este sistema, pero la ley es rígida porque la ley te dice, por ejemplo, el caso de la marihuana, que está siendo legalizada en muchos países del mundo, te dice la ley, menos de 20 gramos es simple posesión. O sea que un cuarto de gramo es simple posesión, la cantidad que sea es simple posesión. En otros países ya se establece que la cantidad de menos de 1 gramo en el caso de cocaína y menos de 20 gramos en el caso de, o 20 gramos o menos en el caso de la marihuana, es posesión simple y se presume que esa persona la tiene para su propio consumo. En general, lo que se debe hacer es orientar a esa persona para que vaya a un tratamiento, para que deje de consumir la sustancia, porque puede ser perjudicial, pero no debe ser judicializado ni reprimido porque no tiene ninguna repercusión social. Puede tenerla si él se hace adicto, pero no lo es. No podemos presumir que va a ser adicto porque sea un consumidor hoy. En muchas sociedades ya se reconoce el consumo recreativo. En el caso de la marihuana incluso, hay países que han legalizado el consumo. En el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, acaba de legalizarlo para asuntos de salud, porque otra cosa, la marihuana, el cannabis, como se le conoce científicamente, tiene un gran potencial para algún tipo de enfermedades. Sí, aquí precisamente yo traje la pasada semana, el viernes pasado, tuvimos aquí la participación del destacado neurocirujano doctor Pedro Pablo Díaz Vázquez, y él abordó precisamente ese tema
y dijo que efectivamente que de manera responsable él pues informaba, daba a conocer que la marihuana específicamente para determinadas enfermedades tiene un poder paliativo y curativo. Así es. Y naturalmente lo que planteaba es que no sea abierto la legalización del consumo, sino que sea específicamente para determinados fines, en este caso fines terapéuticos. Como se ha hecho en Puerto Rico, se ha hecho en México y se ha hecho en otras sociedades en Europa en sentido general, hay producción de medicamentos en base al cannabis. Esa es una dimensión que nos estamos perdiendo porque la ley nuestra es estrictamente represiva y no admite más que la llamada tolerancia cero, que ha sido un fracaso en todo el mundo porque es un problema. Es un fenómeno social complejo y es un problema social complejo cuando hablamos de adicciones. En ese caso tenemos que ser inteligentes y tener legislaciones que se adapten a la realidad de hoy. La nuestra es del 1988 y una ley que fue dictada en base al criterio del miedo, de atemorizar. De hecho, incluso es una ley que categoriza como traficante a los usuarios de heroína en la cantidad que sea. O sea, una ley muy absurda en ese sentido porque justamente los usuarios de heroína, que tenemos muchos en el país ya, son los que más necesitan de una atención médica y de una atención de drogas. Tengo entendido que es la droga más adictiva que hay en ese mundo. La droga natural más adictiva. Ahora hay otras que son sintéticas, que se han ido creando, que uno sabe realmente cómo se han ido posicionando en el mercado, que son también muy adictivas, pero la droga natural más adictiva que hay, que se trae del opio, es la heroína. Y es una droga que genera un tipo de adicción muy difícil de recuperar. Hay gente que se recupera, pero la mayoría se mantiene por 30, 40 años consumiendo. Tengo entendido, por ejemplo, que en los Estados Unidos muchos soldados que fueron enviados a luchar a Irak y esos lugares, pues vinieron con una fuerte adicción a la heroína y creo que han creado unos hospitales especiales donde, como tú dices, se consideran casos perdidos, o sea, irrecuperables, sí. Entonces los mantienen ahí recluidos, dándole dosis de heroína. En algunos casos ya dan dosis de heroína, en otros dan metadona. Aquí estamos iniciando un programa, del Estado está iniciando un programa piloto. ¿Se está haciendo? Sí, está empezando en el Hospital Mocoso Puello, como en piloto, con buprenorfina, que es una droga sustitutiva para usuarios de heroína. Está empezando aquí en el país hace poco, tratando un poco de abrir en esa dirección. Entonces el planteamiento específico tuyo, y en este caso la posición de Casa Abierta, pues es que en los casos, por ejemplo, de que una persona sea sorprendido por las autoridades con una cantidad mínima de droga que se entiende que es para consumo personal, o sea, que no tenga además ningún expediente, ningún antecedente de que es un traficante o que está dedicado a ese negocio, entonces se le dé otro tipo de tratamiento diferente, o sea, que se remita, por ejemplo, o se le imponga decir, bueno, usted tiene que someterse a un tratamiento de recuperación o de eliminación de su adicción. Sería en ese caso un fallo y decir, bueno, mire, es una recomendación que le hacemos, o el fallo tendría que decir, mire, usted está obligado a asistir a un programa, en este caso, de desintoxicación. Bueno, si usted, por ejemplo, una persona la encuentra conduciendo un vehículo bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de cualquier droga ilegal, evidentemente esa persona hay que no recomendarle, sino pues hacerle una sanción que implique ser atendido, porque ya está poniendo en peligro la salud de las demás personas. Pero si usted encuentra una persona que está con una posesión simple de cocaína, de marihuana o cualquier sustancia, pero que no ha cometido ningún otro delito o que no está ejerciendo ningún tipo de acción externa a que es su propio consumo, no debe ser sometido a ninguna presión social, porque sencillamente es un consumo no problemático, que puede llegar a ser problemático, pero no podemos preverlo. Tenemos que entender que cuando la persona está en posesión de su derecho de consumir, pues no podemos penalizarle por eso. Y eso está ocurriendo en mucha parte del mundo, aunque aquí parezca todavía como una idea... O sea, hay que limitarse en este caso, así, mire, le recomendamos... Exactamente. Usted tiene una situación que puede avanzar a un estadio mucho más complicado, usted debe ir a un centro y recomendarle y generar otra cosa, don Mario,
y generar las condiciones, porque en el país no tenemos las condiciones. En el país el Estado Dominicano no ha invertido en tratamiento, no tenemos tratamientos profesionales. Estamos también empezando con un modelo muy limitado todavía en el Centro de Atención Integral a la Drogodependencia, que es del Estado Dominicano y funciona en el Moscoso Puello, donde está el programa también de heroína. Ese programa es un inicio también, pero necesitamos masificar eso, porque la gente está consumiendo droga en toda parte del país. Entonces necesitamos crear las condiciones para que haya un espacio donde, si usted está, por ejemplo, digamos, en una ciudad fronteriza y no hay allí donde lo van a atender, ¿qué va a pasar? Ahí debe haber un centro de tratamiento cogestionado por entidades sociales y el Estado, con profesionales entrenados en capacidad de poder remitir personas allí para ser tratadas, pero no hay eso. Entonces tenemos solamente represión, no tenemos condiciones ni para la prevención en sentido general, no hay investigación, no hay formación de profesionales, no hay reinserción social. La persona que termina su tratamiento debe tener una oportunidad de conseguir un empleo, de buscar, de formarse técnicamente. Hay muchas cosas que se deben hacer también concomitante con este cambio de política. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando sobre el tema en el próximo segmento. Bien, pues seguimos conversando con el licenciado Juan Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta. Bien, Juan Radamés, entonces estábamos hablando fuera de cámara que en el país existe una ley que de carácter fundamentalmente represivo, pero no existe una política integral para manejar un tema tan complejo y que se ha ido complicando tanto como es el tráfico y el consumo de droga, ¿no? Todo lo han mezclado, ¿no? Sí. Lo han puesto en la misma olla, ¿no? Entonces, a mi juicio, no sé, tú tienes más experiencia, estoy mirando la cosa desde fuera. Aquí hay dos aspectos fundamentales, desde el punto de vista, me refiero, del consumo, ¿no? Uno es el aspecto preventivo y el otro es el aspecto curativo, ¿no? En el caso del trabajo preventivo, ustedes básicamente, la Casa Abierta, ha dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a ese tipo de labor, es decir, a la prevención. La prevención en este caso, ¿cómo ustedes orientan el trabajo de prevención? ¿Cómo ustedes han ido llevando el trabajo de prevención a lo largo de todos estos años de existencia de Casa Abierta? Nosotros, don Mario, hemos trabajado desde la prevención universal, que es la prevención dirigida a población de riesgo, que no es consumidora, pero que potencialmente puede haber consumo. Adolescentes, niños, jóvenes, de comunidades muy empobrecidas en general, pero en general jóvenes que pueden estar en la etapa de la adolescencia, para ayudarles a desarrollar habilidades para la vida, desarrollar, saber lo que es la salud y querer estar sano, saber cómo buscar la salud, desarrollar la capacidad de resistir la presión de grupo, porque hay una realidad. Las drogas están en el mundo, han estado siempre y van a estar. Y las personas tenemos que aprender a vivir con las drogas. Y tenemos que tener, en nuestra comunidad donde trabajamos, la mayoría de los jóvenes no consumen drogas, hay una pequeña cantidad que lo hace. Tenemos que hacer que se reduzca esa cantidad, o sea, reducir la demanda es lo más importante. ¿Qué implica eso? Trabajar con los adolescentes, con los niños. Por ejemplo, nosotros aplicamos el programa La Aventura de la Vida, que es un programa dirigido a niños entre tercero y sexto curso durante 4 años, en el ámbito escolar, con el maestro o la maestra acompañando el proceso, donde trabajamos temas como la familia, la relación con los amigos, las habilidades para la vida, la salud, el uso de sustancias, sobre todo alcohol y tabaco. Trabajamos esos temas para que los adolescentes vayan comprendiendo la importancia de mantenerse sanos y tener recursos para eso. ¿Lo hacen a través de ciclos de charlas? ¿Ciclos de charlas los que llevan ustedes adelante en ese? No, el programa La Aventura de la Vida y el programa Retomemos son programas estructurados, el programa Familias Fuertes también es un programa estructurado, donde se trabaja por sesiones. Por ejemplo, esta semana en La Aventura de la Vida vamos a trabajar sobre el tema del consumo de sustancias. Y hay una temática que desarrolla el maestro con una guía, lo debate con los alumnos, hacen ejemplos, trabajan con la familia para que la familia también participe del proceso. Cada semana hay un tema que trabajar.
Entonces es un programa muy estructurado que se va trabajando cada año en función de que el niño va creciendo con diferentes temáticas, pero toda orientada a la prevención en general. Pero eso lo están haciendo ustedes por su cuenta, es decir, eso no es un trabajo que se está desarrollando dentro de una política general por parte del Estado, sino que es un trabajo que están haciendo ustedes prácticamente de manera un tanto espontánea, por así decirlo, independiente. Bueno, es un poco la filosofía institucional, lo que hemos estado haciendo durante todos estos años. ¿Qué apoyo reciben del gobierno? Nosotros tenemos una subvención del Estado, es justo decirlo que sin ese apoyo no existiríamos, pero es un apoyo pequeño, estamos en unos 20 millones de pesos al año, que son 1 millón y tanto mensual, cuando nuestro presupuesto anda por mucho más alto de ahí, en función de pensar en una casa abierta en el este, que no tenemos nada en el este, una casa abierta en el sur, Barahona, San Juan, que no tenemos nada allí. Cualquier alijo de droga vale más que lo que ustedes reciben. Sí, claro que sí, claro que sí. La inversión es muy pobre en materia de droga, no solamente en materia de lo que hacemos las entidades sociales, sino del propio Estado. La inversión en el Consejo de Drogas es muy limitada. La inversión en la DNCD también es limitada, lo que pasa es que ellos no lo dicen, lo decimos nosotros. O sea, el tema de droga en el país es algo que está allí y que ningún gobierno se ha interesado realmente en generar una estrategia nacional, generar una política nacional integral que tome en cuenta el lado del tratamiento y la prevención y el lado del control de las sustancias ilegales. O sea, hay que tener una política más integral si queremos ser eficaces. Lo que estamos haciendo ahora es básicamente represivo. Y eso no funciona porque son dos caras de una misma moneda. Si las dos estrategias, reducción de demanda y reducción de oferta, no se coordinan y no se impulsan de manera integral, no podemos tener éxito. Usted puede detener todo el cargamento de droga que usted quiera detener, pero eso es básicamente simbólico en términos generales, porque eso es el riesgo calculado del traficante de droga. La cantidad que se detecta, por grande que sea, es ínfima con referencia a la cantidad que pasa. Eso deja tanto dinero que, como tú señalas, hay un buen porcentaje de pérdida que ellos no le representa ningún perjuicio. Así es simplemente... Está dentro del cálculo del negocio. Exactamente. Tengo entendido que el cálculo más o menos que hacen un 25%, se va a perder un 25% de droga, pero es que la diferencia que hay entre lo que cuesta en este caso, por ejemplo, el cultivo de la coca y lo que se paga después el consumidor o el traficante en los Estados Unidos, por 1 kilo de droga, parece que es una distancia abismal. Enorme. Yo leí en una ocasión que eran alrededor de 800 veces la diferencia entre lo que le paga al que cultiva la coca y lo que después se vende, esa misma cocaína, ya convertida en cocaína, se vende en las calles de Nueva York o en Los Ángeles. La diferencia es 800 veces más. Sí, y el campesino que produce para la coca, mucho. sí, Da para pérdida, para sobornar políticos, autoridades, jueces, de todo, ¿no? Para todo. Lo que hace falta es justamente que la humanidad, el mundo, sobre todo ahí hay mucho esfuerzo de Naciones Unidas en ese sentido, logremos comprender que lo que hemos estado haciendo no funciona y que ha sido peor lo que estamos haciendo que las drogas mismas. En muchos casos es así, porque la represión lo que hace es generar corrupción, generar violación de derechos humanos, mucha gente son apresadas, sometidas a la justicia, son extorsionadas, o sea, es un problema muy distorsionado el que se trabaja desde el punto de vista solamente represivo. Ahora, como usted combina las dos cosas, sí puede ser exitoso. Ahora, aquí existe el Consejo Nacional de Drogas, por un lado, y por otro lado está la Dirección Nacional de Control de Drogas, que es lo que tiene el aspecto represivo en este caso. Así es. Y el Consejo Nacional de Drogas, ¿trabajan de acuerdo con ustedes? ¿Hay algún tipo de coordinación en ese sentido? Sí, tenemos ahora mismo estamos trabajando juntos, una mesa que está trabajando con organismos de Naciones Unidas y otras entidades sociales para proponer una modificación de la ley. Estamos trabajando para darle un carácter más humano a esa ley y tenemos relaciones cercanas, aunque no tenemos relaciones estructurales de programa como debería ser, porque el propio Consejo de Drogas necesita ser replanteado como estructura de prevención. En la propia ley hay que modificarlo para darle un carácter mucho de mayor relevancia. Si usted le coge la ley de drogas, usted va a encontrar que las mismas atribuciones que se le aplican a la Dirección de Control de Drogas se le copian al Consejo de Drogas, como si fuese lo mismo.
Y en realidad no tiene mucho espacio donde trabajar, porque no tiene la estructura, las condiciones. Por ejemplo, aquí deberíamos tener hace muchísimo tiempo diplomado, posgrado, grado en adicciones para que tengamos profesionales capacitados y que puedan trabajar en ese problema. Deberíamos tener hace tiempo investigaciones para manejar qué es lo que está ocurriendo, por qué están consumiendo los jóvenes, qué están consumiendo, o sea, eso no se está haciendo tampoco. Y deberíamos tener, obviamente, una gran red de centros de tratamiento estructurado, formado por profesionales capacitados que atienda la demanda de la población que está en riesgo o ya consumiendo sustancias. ¿Ayuda internacional están recibiendo? Muy poca, porque nuestras ayudas hace un par de años venían de España y la crisis de España nos ha eliminado. Tenemos un apoyo de muchos años de un pequeño ayuntamiento, el ayuntamiento de Leioa, en el País Vasco de España, y estamos trabajando ahora en conexión con el gobierno en otro programa. La ONU no tiene en ese sentido, pues tenía entendido que tenía algún tipo de organismo relacionado específicamente con el tema de la droga. ¿Es así? Sí, o no? claro, ahí está el organismo para de crimen y delito, la UNOD, que trabaja en el país y que también está participando de este proceso y que han empujado mucho. Tienen algunos recursos que también ponen en ¿Pero proyectos. ponen empeño en la prevención? Sí, sí, claro que sí. Hacen esfuerzos. La Nación Unida tiene una buena participación y una buena mirada sobre el tema. Lo que pasa es que los gobiernos no le hacen caso, claro, sí, con la parte represiva. Lo importante es que ver si se acaba de estructurar pues una política de carácter integral, que ponga primero que nada énfasis en la prevención. Así es. ¿No? Igual que ocurre en cualquier otro tema de salud. Eso se ha hablado muchísimas veces, que la salud preventiva primero produce mucho mejores resultados y resulta menos costosa que la salud curativa. En el caso de las drogas me imagino que es exactamente el mismo principio que se puede aplicar. Es decir, la prevención en este caso reduce el consumo. Al reducir el consumo, pues reduce naturalmente la cantidad de personas que caen en la adicción, ya que se convierten prácticamente en esclavos, por así decirlo, de la droga. Así, y es más económico la prevención que el tratamiento. O sea, mientras menos gente consuma, mejor. Mejor. Gracias, Juan Radamés. Vamos a esperar a ver si realmente cobran conciencia realmente de la gravedad y de la importancia del problema, sobre todo de establecer, como tú señalas, una política integral, porque hasta ahora estamos a salto. Como si fueran compartimientos estancos. Así es. Y poniendo más énfasis en la represión que realmente en la prevención, en la disminución, en este caso, del consumo. Así que, nada, te deseamos mucha suerte y cuenta con nosotros. Siempre ha sido así, don Mario. Muchas gracias. Gracias, encantado de tenerte. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. Si alguna característica resulta común a la mayoría de nuestra clase política, o a quienes sin serlo, sin participar en la misma, compiten por un cargo cualquiera, es que en sus cálculos jamás entra la posibilidad de una derrota. A la contienda se va a ganar o alegar fraude cuando el resultado no resulta adverso. De ahí lo oportuno de la columna Antes Meridiano, que sobre este tema publica hoy el Diario Libre, bajo la firma de su talentoso director Adriano Miguel Tejada, con el título de Elecciones 101. La reproducimos literalmente. Dice Adriano Miguel: las elecciones en nuestro país, a cualquier nivel, son una tragedia. No importa si se trata del más insignificante de los clubes o asociaciones hasta la presidencia de la República. Cada elección representa un trauma al cual hay que buscarle un bajadero o dejar la mitad perdedora enfadada por el resto del periodo. Por eso, un curso de elecciones 101 debiera incluir los siguientes temas. 1. Aprender a perder. A las elecciones, como un partido de cualquier deporte, se va a ganar y a perder. En sentido general, los árbitros no tienen la culpa del resultado de un partido. No le eche la culpa a ellos. 2. El otro también fue a ganar. Es decir, su contrincante sabía lo que se enfrentaba y era su deber conocer las fortalezas del contrario y los trucos que podía utilizar para ganar. Si usted no atendió bien sus cardones o no jugó bien o cometió errores,
acéptelo. 3. Siempre habrá fraude. No hay buena fe en América, dijo Simón Bolívar hace 200 años, y poco ha cambiado de esa realidad. Así que prepárese para no lamentarse como Boabdil. Se refiere en este caso al rey moro que perdió la rica y hermosa ciudad de Granada y a quien su madre le reprochó: llora como mujer lo que no ha sabido defender como hombre. Lamentablemente, aunque no se haga fraude, se puede tener la seguridad de que alguien lo proclamará, generalmente que perdió. 4. Las elecciones se ganan en el terreno, en las mesas, no en los escritorios. Usted tiene que tener gente que defienda sus votos donde se cuentan. ¿Dónde se cuentan? En las mesas electorales. El día de las elecciones es vital para fines de logística y de llevar a sus parciales a votar. A menor capacidad de movilización, menos probabilidad de victoria. 5. De nada vale patalear si usted está en la oposición. Esa es la lección de la historia dominicana. Hasta aquí el comentario de Adriano Miguel Tejada. Y nosotros vamos a agregar: la cultura de victoria o fraude, pero jamás derrota, está profundamente arraigada entre nosotros. Nos cuesta aceptar que el contrincante pudo haber hecho mejor trabajo. Del mismo modo que ante cada revés, en vez de analizar qué errores cometimos o qué pudimos haber hecho mejor, nos resulta más cómodo restar mérito al ganador y alegar que nos hizo trampa. En el caso específico de la clase política, la lección es muy clara. Esta es la moraleja. Las elecciones se ganan llevando sus parciales a votar y contando con gente preparada y confiable para trabajar en las mesas de los colegios, que es donde hay que cuidar que le cuenten los votos a su favor. Todo lo otro es tiempo y esfuerzo perdido, lamentación inútil, como la del vencido rey moro de Granada. Este es un consejo que les damos de gratis. Ojalá lo tomen en consideración. Mañana, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes, una nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Por nuestra parte, les deseamos a todos, como siempre, un feliz resto de la noche y por ahí no se muevan de frente a sus televisores si quieren saber qué es lo que ocurre de importancia en el país y en el resto del mundo, porque ya por ahí viene nuestro colega Eddie Matos con la última entrega del informativo de Noticias 16. Así que no se lo pierdan. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.